Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues hoy me he decidido hacer este vídeo porque después de mi paseo matutino me ha llegado a la mente el tema de la palabra. Y este es un tema importante, por lo tanto, por ese motivo me he decidido hacer este vídeo. Probablemente ya he hablado de esto en otros vídeos, de todas formas, pues a pesar de eso, yo considero que no está de más volver a hacer un vídeo donde diga lo que voy a decir, por el interés y por la importancia que tiene este tema. Bueno, la cosa va de la palabra. ¿Qué palabras uso? ¿Cómo me expreso? ¿Todo eso habla de mí? Sí. Eso está hablando de cómo soy, de cómo estoy, cómo veo la vida. Eso está ayudando a definir la realidad de mi vida. Por eso la palabra tiene una gran importancia. Entonces, si esto es así, en este entrenamiento al que os he animado muchas veces de estado de observación, estado de atestiguamiento, estado de darme cuenta de qué está ocurriendo tanto fuera como dentro de mí, es importante atender y darnos cuenta de cómo hablo, de cómo me hablo a mí mismo y cómo hablo en general, cómo uso las palabras, qué palabras uso, cómo formo las oraciones y cómo me expreso en general. Porque todo eso me va a dar pistas, me va a hacer darme cuenta de qué me está ocurriendo, o me va a hacer darme cuenta de que hay cosas que ya no me van a beneficiar para nada. Es decir, o me van a dar una pista de qué informaciones tengo yo almacenadas en mi mente a nivel inconsciente. Es decir, informaciones que están en mí, que están condicionando mi vida y de las cuales yo ya no soy consciente, ya no soy consciente de ellas, ya no sé que están ahí, pero están ahí. Entonces, el hecho de expresarme y de las palabras que uso y cómo me expreso me va a dar pistas de qué hay en mí que ya debería de dejar, porque ya no me dan un fruto bueno. Y entonces, como no me dan un fruto bueno, pues tengo que reconocerlo. Tanto si el fruto es bueno como si es malo, reconocerlo. Y en ese acto de reconocimiento, de conciencia, de darme cuenta, pues habrá un proceso ahí de transformación interior, en el sentido de que dejaré algo en mí o lo mantendré porque tomo conciencia del beneficio que está teniendo. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, para que me comprendáis, si yo ejemplo, esto es muy difícil. Si yo digo esto es muy difícil, evidentemente en mi vida eso es muy difícil. ¿Y eso en sí mismo es muy difícil? Pues es relativo todo. Es relativo. Seguramente a otro ser humano le parecerá complicado, a otro le parecerá difícil simplemente, no muy difícil, a otro le parecerá que no es sencillo. Habrá muchos pareceres. Y en función de cada uno cómo se exprese, pues está definiendo un poco la realidad de eso en su vida. No es lo mismo decir esto es muy difícil que decir esto es poco fácil. Si yo digo esto es poco fácil, la carga de gravedad que tiene la frase esto es muy difícil, pues no es la misma. No es la misma. Es decir, la frase esto es poco fácil tiene una gravedad que es menor que la gravedad que tiene la frase esto es muy difícil. Y entonces esto pues va a definir una realidad en mi vida diferente. Por lo tanto, me doy cuenta de que según qué palabras yo use y cómo esté construyendo la expresión,
pues me estoy definiendo algo para mí. Y a lo mejor me defino imposibilidades, con lo cual ya yo a mí mismo ya me estoy poniendo un muro delante para no entrar a algo concreto. Y esto me lo estoy haciendo por la manera en que lo estoy expresando. Si yo lo estoy verbalizando de una manera determinada, pues eso quiere decir que yo en mi mente pues tengo unos pensamientos, porque antes de la palabra y la expresión suele haber unos pensamientos. Luego, pues esos pensamientos se pueden verbalizar más o menos correctamente a través de la palabra. Hay veces que pienso una cosa y lo verbalizo de una manera distinta. Ahí hay una incoherencia. Con eso también habría que tener cuidado, porque los pensamientos, la palabra, esos son fuerzas interiores en el ser humano. Cuando lo que digo no está alineado con lo que pienso, es decir, una cosa está así y otra está así, entonces aquí va a haber una tensión entre fuerzas. La fuerza del pensamiento y la fuerza de la palabra. No están alineados porque lo que estoy pensando no es exactamente lo mismo que lo que estoy expresando. Con lo cual aquí va a haber una tensión, va a haber un tira y afloja. Y eso al final es una pérdida energética en el ser humano. Pero bueno, no quería hablar de esto, quería hablar de la palabra. Y vuelvo a lo que estaba diciendo hace un momento. Antes de la palabra está el pensamiento. Y si está el pensamiento, significa que en mi mente hay una información que tiene que ver directamente por cómo me expreso. Una información que es posible, y esto enlazo con lo primero que he dicho, es posible que sea una información de la que ya no soy consciente. Es decir, es una información inconsciente que está en mí. Está ahí almacenada. En ese lugar al que este hombre que se llamaba Carl Gustav Jung, que era un psiquiatra, un psicoanalista del siglo pasado, del siglo XX, a esta parte de la mente donde se almacena este tipo de informaciones la llamó inconsciente, subconsciente. Es decir, ahí está prácticamente la gran totalidad de información, está ahí. Y soy consciente solamente de un muy pequeño porcentaje de lo que sé, de la información que tengo. La gran cantidad de información que yo almaceno en mi cerebro, en mi mente, según este señor, según sus investigaciones, pues está a nivel subconsciente. Es decir, no sé que la tengo, pero está ahí. Y está influyendo en mi vida, me la está condicionando. Él tiene una frase que es la siguiente: hasta que no hagas consciente tu inconsciente, te pasarán cosas y tú las llamarás destino. Sobran explicaciones. Es decir, esta frase pues me está animando y me está diciendo que tengo que darme cuenta de todas esas informaciones que yo tengo en mi mente, porque están actuando en mi vida, están provocando que me ocurran cosas, están delineando mi vida. ¿Vale? Entonces, la palabra y cómo me expreso, la observación a eso y el darme cuenta de eso me va a ayudar a poder ir transformando eso. ¿Por qué? Porque de la misma manera que las palabras, la expresión, la verbalización definen mi vida, si yo empiezo a ser consciente de eso e inicio proceso de transformación, entonces mis palabras, mi expresión irá cambiando. Conforme cambien, también va a cambiar mi realidad, la realidad de mi vida y la manera de ser y estar en la vida. Por tanto, si yo sé esto, es interesante y es conveniente hacer lo que ya he dicho. Poner observación en cómo me expreso, en la palabra. Poner observación en eso, darme cuenta, reconocer. Y en este proceso, en este entrenamiento, abrir la puerta a la transformación. En el sentido de que mi evolución irá a una verbalización más, ¿cómo lo diría?, más sana, a una verbalización que me dé frutos buenos, sanos,
auténticos, que estén más cerca de lo esencial, de mi verdadera identidad. Y por lo tanto, mi vida, la vida del ser humano en la que estoy, evidentemente va a cambiar, se va a transformar. ¿eh? Y una de las cosas que tendrá muchísima importancia en ello será esto que estoy diciendo. De alguna manera, la observación es la gran herramienta, entre otras cosas, para darme cuenta de esto, del uso de la palabra, de cómo la uso para mí mismo, cómo me hablo a mí, cómo hablo en general. Y desde ahí, pues dejar que surja un proceso de transformación. El reconocimiento de lo que hay de una manera sana, es decir, sin tratar de justificar, sin tratar de opinar, sin tratar de valorarlo, sin tratar de interpretar nada, simplemente verlo como es. Eso al final es una gran medicina. Es una gran medicina que a mí como ser humano pues me va a curar, me va a sanar, me va a refinar, como hablo en otros vídeos del refinamiento del ser humano. Me va a quitar gravedad, me va a quitar peso. Voy a poder caminar con más ligereza. Que es un proceso ya lo he dicho en otros vídeos, es un proceso, ¿cómo lo diría? ¿Que me va a doler? Sí, me va a doler en algunos momentos. Es un proceso que me puede doler porque reconocer las cosas como son puede ser, en un momento dado, para el ser humano, puede ser doloroso. Puede no gustarle nada. Sin embargo, tengo que pasar por ahí. No vale edulcorar las cosas, disfrazarlas de lo que no son, porque al final entonces no entro a este proceso de verdad. Estoy ahí como dándole vueltas, tratando de pasar algo sin pagar ese precio. Entonces, el proceso puede ser en algún momento doloroso, sí, puede ser, por supuesto, y en mi caso, pues lo puedo decir que es así. Hay momentos que son dolorosos. Mirar, lo puedo decir así, mirar mi oscuridad, reconociendo que es oscuridad, puede ser doloroso. Otros momentos pueden no ser dolorosos, puede ser gozoso, puede ser de alegría interior, porque puedo llegar a sentir una gran liberación. He cargado durante tanto tiempo con esto y ahora ya siento que me he liberado. Entonces, pues es algo gozoso, con alegría. Hay de todo, habrá de todo, claro, lógico. Bueno, yo en este vídeo lo que quería trasladar es esto. Muy importante la palabra, muy importante cómo verbalizo lo que hay en mi interior, cómo me expreso, porque eso me puede decir mucho de lo que hay en mí. Me puede hacer darme cuenta de esas cosas. Y una vez que me doy cuenta de las cosas y las reconozco, pues ya tengo el camino, casi todo el camino hecho. El camino de la transformación, de la evolución, de un ser humano en un punto a un ser humano que está un poquito más elevado. Este es el proceso de elevación, de ascensión, desde lo más denso a lo más sutil. Bueno, pues ya lo he dicho. Atención máxima a la palabra, cómo me expreso y todo eso. Y sacar consecuencias y tomar decisiones interiores. Por supuesto, tengo mucha inercia en la manera en que hablo, me expreso, y las palabras que suelo usar tengo mucha inercia, con lo cual voy a tender a usarlas mucho, aunque esté en este estado de observación. Sin embargo, cada vez que las use, cada vez que me expreso de una manera determinada y ya me haya dado cuenta que esto denota tal cosa y que no me
ya no me beneficia para nada y veo claramente que no es sano para mí, pues ya doy pie con esa conciencia de eso a que eso empiece a cambiar, a desmoronarse, a transformarse. ¿eh? Lógicamente, sí, es así, los procesos humanos requieren su tiempo, son a veces lentos, entonces el que yo escuche esta información por primera vez no significa que me entre dentro y que la sienta y que reconozca que es importante, no significa que mañana con un día de entrenamiento, 2, 3, vaya a refinarme por completo y vaya a conseguir rápidamente transformar mi expresión y con ello hacer pequeños cambios en mi vida, pequeños, medianos o grandes. Puede llevar un tiempo y lo normal es eso. Los procesos humanos llevan un tiempo y hay que tener paciencia y confianza, y que habrá puntos en el camino muy oscuros. Los hay. Hay momentos en el camino que parece que no he avanzado nada, que estoy donde he estado siempre, que todo el trabajo que he hecho no me ha servido para nada. Esos momentos los hay. Pero también se pasan, esos momentos se pasan y otra vez vuelvo a estar en un estado de ser más en lo que soy, no más enfocado en el personaje. Normalmente son momentos negativos, son momentos donde por el motivo que sea estoy más metido en mi personaje, en el ego, que en otra cosa, y por eso pues surgen esos estados. Bueno, chicos, que esto se está alargando y yo ya siento que ya no tengo por qué seguir más hablando. Y esto me conecta con otra cosita, lo digo y termino el vídeo. No es solamente el darme cuenta en las palabras que uso, cómo lo verbalizo y cómo me expreso. También puede haber un proceso previo antes de comenzar a hablar que arranque de la siguiente pregunta. ¿Merece la pena decir lo que voy a decir? ¿Qué es en mí lo que va a decir esto? Esas dos preguntas son importantes porque a lo mejor me quedo en silencio y me doy cuenta de que mejor no digo nada, porque lo que voy a decir no merece la pena. No merece la pena porque va a ser algo egoico, porque va a ser decir por decir, porque se me note que estoy, porque va a ser para que vean los demás lo listo que soy, lo mucho que sé, por vanidad. Entonces, si me doy cuenta de que va a hablar el ego, mejor me quedo en silencio. El silencio es esencial, y más si opto por el silencio después de ser consciente y darme cuenta de que iba a hablar el ego. ¿Quién o qué hay en mí que va a decir esto? ¿Va a merecer la pena? ¿Merece la pena que diga esto en el contexto en el que estoy? A lo mejor no, porque ese contexto no va a recibir esas palabras, porque a lo mejor no las va a entender, porque a lo mejor su línea de conciencia no está para recibir eso. Pero yo a lo mejor, impulsado un pelín por mi vanidad, pues lo digo, ¿no? Y una vez dicho me puedo incluso dar cuenta, a mí me ha pasado perfectamente, de que me podría haber ahorrado esas palabras, porque ha pasado como si no hubiera dicho nada. Absolutamente nada. Ha sido una información que a nadie le ha resonado, porque cada ser humano está en lo que está en un nivel de conciencia determinado. Entonces hay cosas que va a recibir y no le van a decir nada. Con lo cual, si soy yo el que las dice, me las podía haber ahorrado.
Y me podía haber ahorrado la energía personal que yo tengo que usar para poder decir eso, porque la palabra es sonido, el sonido es energía. ¿Cómo se crea ese sonido? Con mi energía. Luego yo estoy gastando una energía mía para producir ese sonido. Si luego eso no sirve para nada, mejor me hubiera callado, ¿verdad? Pues esto también, esto es un detalle que quería también, me ha surgido, ahora yo lo digo, es importante, esto también es muy importante, ¿eh? Es muy importante llevarlo a nuestro entrenamiento. Y cada vez que hablo, hacerme esa pregunta, o esas dos preguntas, ¿merece la pena decir lo que voy a decir? ¿Qué hay en mí que va a decir esto? ¿Es una parte profunda, esencial, que va a aportar algo y va a enriquecer al entorno o no? Y en función de eso, ¿me expreso? ¿Comparto? ¿O me quedo en silencio? Bueno, chicos y chicas, aquí termino el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya resultado interesante y que de alguna manera os inspire en vuestra vida. ¿Vale? Pues nada, adiós.